saludo a cada uno de ustedes. Una vez más les agradezco que me acompañen y juntos estudiar el mensaje de la palabra de Dios. Si tiene usted su Biblia, le invito a que vayamos al libro de Revelaciones o Apocalipsis, capítulo 3, y vamos a leer de los versículos del 7 al 13, y leo yo este pasaje que dice así: Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos. Padre, gracias te damos en este día, nuevamente por permitirnos estudiar el mensaje de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú sigues siendo fiel, porque este mensaje, Padre, se aplica a nuestros días, y te pedimos, pues, que podamos ser una iglesia, Señor, que te honre y te glorifique. Bendícenos. En el nombre de Cristo Jesús pedimos todo esto. Amén. Bueno, hermanos, continuamos con esta serie que está basada en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, capítulos 3, que es la serie, ¿verdad?, sobre las iglesias, las cartas que el Señor Jesucristo le dice al apóstol Juan que envíe a las 7 iglesias. Y hoy vamos a estudiar la iglesia de Filadelfia. El tema es Filadelfia, la iglesia que guardó la palabra del Señor Jesucristo. Aquellos de nosotros que somos padres, madre, padre, y tenemos hijos, yo creo que una de las cosas que más nos gusta oír, sea en la escuela, sea donde nuestros hijos están, es escuchar un buen reporte del comportamiento de nuestros hijos. Recuerdo yo cuando era niño, hacían las reuniones, las asambleas para los padres de familia de las escuelas, y nuestros padres asistían. Y recuerdo siempre que mi madre nos decía: espero que me den buenas noticias de ustedes. Obviamente, mis hermanos, que nosotros como hijos del Señor Jesucristo, como hijos de Dios, el Señor espera que nosotros, ¿verdad?, al igual de eso, no solamente tengamos un buen comportamiento, pero que podamos representar a nuestro Señor Jesucristo de una manera digna. Y estas iglesias, mis hermanos, recuerden, son 7 iglesias. Y de estas 7 iglesias, 5 de ellas, tristemente, tenían algo que habían dejado, que habían abandonado en su relación con el Señor Jesucristo. La iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia eran las únicas iglesias que el Señor Jesucristo no tenía algo, ¿verdad?, que llamarles la atención. Así es que, ¿verdad?, vemos primeramente entonces, como siempre, el patrón que tienen estas cartas, ¿verdad?, la descripción del Señor Jesucristo. Le dice: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. El ángel, sabemos, ¿verdad?, es el líder, el pastor de la iglesia y de las iglesias que hoy existen. Quien, ¿verdad?, guía y quien va marcando paso, quien va llevando a los hermanos para que puedan honrar y glorificar al Señor Jesucristo. Y nos da, pues, primeramente la definición. Dice: esto dice el santo. Ahora, está hablando, fíjese, que una de las doctrinas que es muy importante y una de las doctrinas más atacadas referente al Señor Jesucristo sobre su deidad es su santidad. Y digo esto porque si nosotros no tomamos al Señor Jesucristo como Dios, obviamente que Él no puede ser llamado el santo de Dios.
De hecho, hay una referencia en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 24, que dice así. Ve, el Señor Jesucristo va a un lugar y dice que lo ve, ¿verdad? Un hombre endemoniado. Y diciendo, dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Ahora parece ser que este individuo, que esta persona tiene un grupo de demonios. Dice, ¿has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Ahora, fíjese que aún los demonios están reconociendo al Señor Jesucristo como Dios, el Santo, el representante. Recordemos que sí, Cristo Jesús tuvo un cuerpo físico, un cuerpo como el de usted y como el mío, pero Cristo siendo Dios no pecó como nosotros. Nosotros nacemos con una naturaleza pecadora heredada por nuestros padres, pero Cristo Jesús, lo contrario, Él nace con una naturaleza espiritual perfecta, santa, heredada ¿por quién? Por su Padre. Ahora, es el Hijo de Dios, mis hermanos, quien, ¿verdad?, vino Él voluntariamente, quien fue engendrado de una manera física por el Espíritu Santo para que viniera, ¿verdad?, a morir por nuestros pecados. Entonces, Santo de Dios nos habla de uno de los atributos de Dios que lo pone a la par del Padre y del Espíritu Santo. Este teólogo Paul Washer dice lo siguiente: la santidad de Cristo significa que Él trasciende la corrupción moral de su creación y que está separado de todo lo que es profano y pecado. Cristo no puede pecar. Cristo no puede gozarse del pecado y Cristo no puede tener compañerismo con el pecado. Entonces, fíjese, por eso cuando dice aquí el Santo de Dios. Otra definición dice el verdadero. El verdadero, mis hermanos, como lo dijo Cristo de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre. O sea que, hermanos, en Jesucristo encontramos la única verdad. Cristo es la esencia única para poder entender las verdades de la vida. Y usted y yo podamos llegar a entender el propósito de la existencia de nosotros. ¿Por qué estamos en este mundo? Y créamelo, fuera del Señor Jesucristo no hay nada que pueda presentarnos la realidad de la vida tal y como es, como Cristo Jesús lo puede hacer. No hay ninguna filosofía en este mundo, por buena que nosotros, ¿verdad?, la creamos o se nos presente. Cristo es, mis hermanos, la única verdad. De ahí para allá, cualquiera que sea la evolución, el socialismo, el comunismo, el capitalismo, el humanismo, la religión, cualquiera de ellas, ¿verdad?, no está basada ni fundada en la verdad. Cristo es la verdad. Por eso Él dice el verdadero. Y si usted está en Cristo, usted está en la verdad. Dice el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Verdadero, entonces, mis hermanos, ¿verdad?, es, y luego dice, ¿qué significa que Jesús tiene la llave de David? Bueno, esto viene, mis hermanos, una de las referencias del libro de Isaías, capítulo 22, donde se nos dice, ¿verdad?, que Eliaquim, hijo de Hilcías, tenía la llave de la casa de David, que era un acceso a los tesoros reales. Cristo posee todos los tesoros de la tierra y de la creación. Y no solamente eso, ¿verdad?, sino Él, mis hermanos, un día va a imponer su autoridad en este mundo. Ahora, eso nos habla de otro de sus atributos, que Cristo es soberano y que Él tiene la autoridad. O sea, cuando Él dice que el que ninguno abre, Él abre y ninguno cierra, Él cierra y ninguno abre, es que Cristo, mis hermanos, posee la autoridad. Por eso dice en el libro de Filipenses, capítulo 2, en versículos 11, ¿verdad?, que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor. Cristo, ¿verdad?, le ha concedido esa autoridad ahora ¿a quién? A la iglesia que fue fundada en Jerusalén, ¿verdad?,
Y dice en el capítulo 16 a 18 del libro de Mateo, yo te digo, Pedro, que le dijo a Pedro, yo te digo que sobre esta roca, hablando de Cristo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, que mis hermanos, la iglesia le ha sido concedida esa autoridad. ¿Para qué? Y le dice, lo que ates en el cielo se debe desatado en la tierra. O sea, el evangelio del Señor Jesucristo, mis hermanos, más que todo, ¿verdad?, tiene el poder de abrir los corazones. Y déjeme decirle que Cristo, ¿verdad?, es el único que puede transmitir a nosotros esa humildad para que nosotros podamos aceptar, reconocer y podamos, mis hermanos, entregar nuestras vidas. Si Dios endurece un corazón, el único que puede abrir ese corazón del ser humano es el Espíritu Santo, Dios mismo. No hay manera. Por eso, ¿verdad?, debemos de estar en el Señor Jesucristo. Vamos entonces ahora, mis hermanos, a ver la historia y la situación de la iglesia de Filadelfia. Punto número 1, la historia y la situación de la iglesia de Filadelfia. La palabra Filadelfia significa amor fraternal. Amor fraternal. Ahora, la iglesia de Filadelfia, mis hermanos, era la más joven de las 7 ciudades fundadas en esa área de Asia Menor, y fue originalmente fundada con un fin. Alejandro el Grande, Alejandro el Magno, conquistó el mundo de sus tiempos y él empezó un proceso que se llama la helenización. La helenización, ¿verdad?, era el propósito original para que la lengua griega, para que la cultura griega se extendiera a través de aquellas provincias conquistadas en Asia Menor y en todos los territorios que él había logrado conocer. Ahora, entonces, ¿verdad?, esa fue la manera en que fue fundada. La ciudad de Filadelfia era conocida también como una pequeña Atenas, porque tenía muchos edificios que eran muy similares a los de Atenas, y era una ciudad comercial que se unía, ¿verdad?, con Europa y con Asia Menor. O sea, estos son algunos de los detalles que se conocen de la ciudad, mis hermanos, de Filadelfia. Ahora, en el punto número 2, vemos que la iglesia, mis hermanos, tenía buenas obras que Cristo conocía y que estaban respaldadas por el amor por Jesucristo. Le dice, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ahora, ¿qué significa esto? Primeramente, Dios le dice, yo conozco tus obras. Hermanos, no hay nada que Dios no conozca de usted y de mí. Él conoce todo. Conoce a cada iglesia en este mundo. Y por eso es que este mensaje se aplica a todas las iglesias que han existido, desde que la primera iglesia que fue fundada en Jerusalén hasta la última iglesia que vaya a ser fundada en este mundo antes de que Cristo, ¿verdad?, lleve a su iglesia y la arrebate. Ahora, como decía, ¿qué significa una puerta abierta? Yo he puesto delante de ti una puerta abierta. Bueno, muchos teólogos, muchos que han estudiado la palabra a profundidad, ¿verdad?, dicen que el significado más apropiado, mis hermanos, es la de tener una oportunidad constante de compartir el evangelio. El Señor Jesucristo, si usted recuerda, dice que le dijo a Pedro que las puertas del Hades no prevalecerían en contra de la iglesia. Eso quiere decir entonces, fíjese, que la iglesia cristiana tiene una oportunidad que es constante en compartir con otros, con aquellos que no conocen del Señor Jesucristo, ¿qué? El evangelio. Y el evangelio, mis hermanos, el Señor Jesucristo lo dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí yo estoy con vosotros. O sea, fíjense que Él envía a la iglesia. La misión de la iglesia es la de compartir el evangelio. Y la iglesia, mis hermanos, de Filadelfia, era algo que estaba haciendo.
El evangelio, mis hermanos, puede ser entendido de esta manera. En 1 Corintios 15, 3 y 4 dice, porque primeramente os he enseñado, el apóstol Pablo está hablando a los corintios, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El mensaje del Evangelio, las buenas nuevas, ¿verdad? Es primeramente que el Señor Jesucristo murió por nosotros los pecadores y que eso está en la palabra de Dios. Y que él fue sepultado, pero que no, hermanos, se quedó, ¿verdad?, en corrupción, sino que Él resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. O sea, todo eso nosotros podemos ir y podemos analizarlo y podemos estudiarlo. El Evangelio, mis hermanos, no solamente es un medio de salvación, pero el Evangelio, ¿verdad?, es también un estilo de vida. O sea, que usted y yo no solamente somos salvos por medio del Evangelio, pero debemos de vivir conforme al Evangelio. Debemos, mis hermanos, de predicar el Evangelio. Usted y yo tenemos una constante, ¿verdad?, oportunidad de mostrar que Cristo vive en nosotros. Por eso les dice, vean ustedes que tienen una puerta abierta. Hermanos, para compartir el Evangelio no necesitamos, ¿verdad?, de una gran inversión económica. No necesitamos, ¿verdad?, hermanos, de tener un gran intelecto. No necesitamos ser personas que seamos, mis hermanos, muy con mucho conocimiento. ¿Por qué? Porque cualquiera de nosotros puede y tiene el deber de compartir el Evangelio, decirle a otros lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Por eso cuando dice, ¿verdad?, porque aunque tienes poca fuerza. Ahora, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero, hermanos, Dios nos ha dado ese privilegio donde quiera que nosotros vayamos, donde quiera que nosotros estemos, sea en el vecindario, en el hogar, sea en el trabajo, sea en la escuela, sea en el mercado, donde quiera que usted y yo vayamos, tenemos, hermanos, una puerta abierta. ¿Para qué? Para contarle a otros lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Escuché esta ilustración sobre el famoso Charles Spurgeon. Charles Spurgeon es conocido como el príncipe de los predicadores. Y un hombre que había sido ganado para Cristo vino una vez a escuchar una conferencia de Charles Spurgeon y tuvo la oportunidad de hablar con él. Y le preguntó, señor Spurgeon, ¿cómo puedo yo ganar a otros para Cristo? Ahora, Charles Spurgeon lo observó, se le quedó viendo y le preguntó, ¿qué eres? ¿Qué es lo que tú haces? El hombre le respondió, bueno, soy el maquinista de un tren. Entonces, Spurgeon le hizo la pregunta, ¿el hombre que echa las paladas de carbón en tu tren es un cristiano? Estamos hablando de los años de 1800, cuando los trenes, ¿verdad?, corrían con carbón de combustible. El hombre le respondió, no lo sé. Entonces Charles Spurgeon le respondió y le dijo, vuelve, regresa y averígualo. Y si es cristiano, ¿verdad?, qué bien. Pero si no es cristiano, empieza con él, gánate a él. Y hermanos, por eso cuando dice aquí que hay una puerta abierta, muchas veces nosotros pensamos que debemos de ser misioneros. No está mal el ser misionero, pero debemos de empezar en nuestra propia casa, debemos empezar en nuestro propio vecindario, en nuestra comunidad, en nuestro trabajo, en nuestra familia. Es una puerta que Dios tiene, mis hermanos, abierta para que usted y yo podamos, ¿verdad?, entender y compartir el Evangelio del Señor Jesucristo. Dice este pasaje, tienes poca fuerza. Y realmente, mis hermanos, literalmente, eso quiere decir que era una iglesia pequeña. Una iglesia, mis hermanos, con pocos recursos. Posiblemente con pocos recursos económicos, educacionales. No era una iglesia influyente como otras de las iglesias que usted ha escuchado.
Pero ¿sabe qué? Era una iglesia, mis hermanos, que a pesar de eso contaba con la gracia del Señor Jesucristo. En 2 Corintios 19, 12, 9, la primera parte, el apóstol Pablo dice, ¿verdad? Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Fíjese que muchas veces nosotros tenemos miedo, mis hermanos, miedo de exponer nuestras vidas, miedo de compartir el evangelio. Y todo lo que tenemos que hacer es depender de la gracia del Señor Jesucristo. Señor, pedirle, ayúdame. Ayúdame, Señor, a poder prepararme, a poder yo, Señor, hacer lo que es correcto. Luego le dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Fíjense que, hermanos, la comunidad de la iglesia de Filadelfia igual, había judíos, había un gran número de judíos en esa comunidad y muchas veces, recuerden, los judíos, mis hermanos, no aceptaban, ¿verdad?, al cristianismo, no aceptaban ni aceptan aún el día de hoy al Señor Jesucristo como el Mesías, el Hijo de Dios. Lo rechazaron. Ellos reclaman ser el pueblo escogido de Dios. Y son y fueron el pueblo escogido de Dios. Jesucristo mismo, mis hermanos, fue de descendencia judía. Pero ellos eran solamente físicamente descendientes de Abraham, ¿verdad? Pero no espiritualmente, no habían nacido de nuevo. Y ese es el problema. Aunque ellos reclamaban, y usted recuerda, el Señor Jesucristo tuvo muchos encuentros con los escribas, los fariseos, los saduceos, los religiosos de su tiempo, y no lo aceptaron y lo rechazaron, y ellos mismos lo llevaron a la cruz del Calvario. Por eso, fíjese que cuando una persona, un individuo, no solamente si es judío de cualquier naturaleza, se vuelve contraria a Jesucristo, entonces se vuelve un instrumento ¿de qué? De Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás mismo, ¿verdad?, no quiere que la gente venga al conocimiento de la verdad. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 4, se nos dice, ¿verdad?, que él tiene a la gente, ¿me entiende?, vendada en cierta manera para que no puedan percibir la verdad del evangelio. Por eso cuando una persona es usada para atacar el evangelio, mis hermanos, obviamente es usada por Satanás y no, ¿verdad?, no está del lado de Dios. Ahora, estos judíos, mis hermanos, al rechazar pues al Señor Jesucristo, eran usados por Satanás. ¿Por qué? Porque traían oposición. Ellos no querían aceptar al Señor Jesucristo. Y recuerde, el apóstol Pablo fue uno de ellos. El apóstol Pablo, mis hermanos, fue un judío, fue un fariseo. Y él tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo cuando iba camino a Damasco. Y ahí el Señor Jesucristo se le apareció y le dijo, Pablo, ¿qué tienes contra mí? Ahora Pablo obviamente quedó ciego, tuvo tiempo de meditar y él recobró su vista después de 3 días. Y Pablo, mis hermanos, vino a ser el campeón de la fe. Un hombre que escribió 13 cartas en el Nuevo Testamento. Un hombre, mis hermanos, fíjese, que él creía con sinceridad que lo que estaba haciendo en contra de los cristianos era correcto. Cuando él entendió que él estaba, ¿verdad?, dice él, yo no soy digno de ser llamado, ¿verdad?, uno de los apóstoles, porque perseguía a la iglesia. Entonces, fíjese que cuando una persona cambia, es transformado, viene a los pies del Señor Jesucristo. Dice, por eso dice aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies. Ahora, dando a entender, mis hermanos, que reconocen la verdad de Cristo Jesús, no que vienen a los pies de ellos, pero vienen a la iglesia y al igual que los demás hermanos se postran ahora ante el Señor Jesucristo. La iglesia es el medio que Dios ha usado y usará en este mundo, mis hermanos, para traer la paz entre un Dios que está airado y que va, ¿verdad?, a traer su juicio a este mundo.
La iglesia, mis hermanos, somos los representantes, dice la palabra de Dios, somos embajadores en el nombre de Cristo Jesús. Estamos tratando de reconciliar al pecador con Dios. Ahora, nosotros mismos somos pecadores, pero hemos sido reconciliados porque hemos reconocido y hemos aceptado que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Ahora, en muchas de estas iglesias, hermanos, también existía lo que se llamaban los judaizantes. Los judaizantes, ¿verdad?, eran aquellos judíos que supuestamente habían aceptado al Señor Jesucristo, pero que seguían viviendo conforme a las reglas y a las costumbres del judaísmo. O sea, que estos judaizantes, estos creyentes supuestamente tanto del cristianismo como del judaísmo, ¿verdad?, eran legalistas. Ellos decían, sí, hay que recibir a Cristo, pero también hay que seguir guardando la ley. Hay que circuncidarse, no hay que comer carne de puerco. O sea, hermanos, prohibían muchas cosas. ¿Por qué? Porque querían seguir cumpliendo, ¿verdad?, la ley de Moisés. Y en el libro de Gálatas, Pablo, ¿verdad?, cuando escribe a los Gálatas, él les dice que son insensatos, dice, porque han vuelto a los antiguos rudimentos. En Cristo Jesús hemos sido, dice, liberados. Ellos estaban negando la justificación que es por la fe y no por las obras humanas. Ese es el problema con nosotros los seres humanos. Muchas veces nos volvemos religiosos y creemos que al hacer ciertas prácticas, mis hermanos, estamos bien delante de Dios. No hay nada que usted y yo podamos hacer para Dios más que creer en su gracia y confiar en su fe. Entonces, pues, los judaizantes insistían ellos, ¿verdad?, que la circuncisión era otro de los requisitos para aquellos que quisieran salvarse. Y obviamente, mis hermanos, por eso Cristo mismo está atacando esto. Tercer punto, un llamado a la iglesia. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Los creyentes, mis hermanos, de la iglesia de Filadelfia habían sido fieles en guardar el mensaje de la palabra del evangelio. Se habían mantenido fieles al compartir, mis hermanos, constantemente el evangelio de la salvación. ¿Y sabe qué? Compartir el evangelio, mis hermanos, requiere de mucha paciencia. Por eso les dice, has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Por qué? Porque cuando uno comparte el evangelio, uno es rechazado y muchas y otras veces. Las personas no quieren escuchar el mensaje del evangelio. Y eso puede llevarnos a nosotros a desanimarnos. Y estos hermanos eran fieles. A pesar del rechazo, a pesar de ser perseguidos por los judíos, de ser rechazados, ellos, mis hermanos, dice que eran pacientes a su palabra. Por eso la iglesia, mis hermanos, de Filadelfia es una iglesia que guardó la palabra de Dios. Ellos eran un buen ejemplo que nosotros debemos de imitar. ¿Y sabe qué? Al igual que las iglesias hace 2000 años, estas 7 iglesias fueron perseguidas y no solamente estas, pero las que vinieron. Recuerde, la persecución empezó con aproximadamente en el año 60 y con Nerón y continuó, ¿verdad?, por 300 años hasta que el Imperio Romano, a través de Constantino, declaró al cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano, pero eso ocurrió por 300 años. Ahora, la persecución, usted sabe, ha existido. Hay iglesias que aún siguen siendo perseguidos en muchas regiones del mundo. Por eso dice, ¿verdad?, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. O sea, la iglesia, mis hermanos, sigue siendo perseguida. Y le dice, ¿verdad?, retén lo que tienes para que ninguno tome, ¿qué?, tu corona. Ahora, no se refiere, mis hermanos, a la vida eterna, pero aquí se refiere a esa fidelidad, el premio de fidelidad que vamos a recibir. Ellos han demostrado ser fieles
al Señor Jesucristo. Mire, de las 7 iglesias que Él envía sus cartas, solamente 2 iglesias han sido fieles. La iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. Son alabadas por el Señor Jesucristo. Y les dice que permanezcan fieles, que sean ejemplo a los demás. Y ese es el caminar del cristiano. Nosotros, mis hermanos, dice en Apocalipsis 2:10, séme fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. O sea, hemos sido llamados a permanecer fieles a nuestro Señor Jesucristo, amándole. Cuando uno, mis hermanos, una persona es un buen ejemplo de virtudes, es un buen ejemplo, mis hermanos, en el servicio, en la iglesia, no queremos que esa persona deje de serlo. Queremos que mantenga fiel y que sea de imitación para otros. Ese es el llamado, que sigamos adelante, que sigamos haciendo estas buenas obras, permaneciendo en el amor en el Señor Jesucristo, que sigamos creciendo en la fe, en el servicio, perseverando en la gracia del Señor Jesucristo. Y en conclusión, dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Ahora, ¿qué significa entonces que le está diciendo que van a ser columnas en el templo de Dios? Hermanos, en los antiguos templos, en esos templos de hace 2000 años, algunas veces se escribía en las columnas el nombre de aquellos que aportaban económicamente para que ese edificio fuera construido. Pero Jesús, mis hermanos, nos promete algo diferente a nosotros. Jesús nos promete tener una relación con nosotros y su presencia eterna con Él. En el cielo, mis hermanos, lo que dice aquí en la Nueva Jerusalén espiritual. ¿Por qué? Porque en el cielo ya no hay templo. En el cielo, mis hermanos, no hay necesidad de tabernáculo o de templo. Dios mismo habita, mis hermanos, entre todos los santos. Y así como una columna es parte esencial de un edificio, así el creyente tiene la seguridad de que Dios le asegura ser parte esencial en su relación con Cristo para estar con Él eternamente. En Apocalipsis 21 del 1 al 3 dice: entonces vi un cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, dejaron de existir, el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, Él habitará entre ellos, ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. Ya no hay necesidad de un templo. Por eso dice: yo lo haré columna, quiere decir su presencia estará con Cristo eternamente. Y esa es mi oración, ese es mi deseo, que usted y yo, mis hermanos, al igual que la Filadelfia, sigamos firmes y guardemos su palabra. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra, el mensaje. Ayúdanos a amarte, a honrarte, a glorificarte. Gracias, Señor, por cada una de estas cartas que escribiste, que nos enseñan, Padre, a ser fieles. Te amamos, te honramos, te glorificamos. Esto lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Una vez más, les agradezco que me hayan acompañado. Nos vemos hasta la próxima.